Y vamos a continuar hoy pensando sobre la identidad judía, porque usted sabe, la historia judía es milenaria y en esa historia, bueno, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que hacia la segunda mitad del siglo XVIII y el inicio, y todo el siglo XIX en realidad, bueno, se dio lo que se ha denominado la Ascalá, es decir, el proceso de emancipación, así se puede llamar, de repensar el lugar de los judíos en el mundo. Sí, fue un esfuerzo, de alguna manera, una tarea real, bueno, por acabar con los prejuicios hacia los judíos y promover su reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho en los países. Sí, sí, muy reciente. Antes los judíos, como ya saben, vivíamos excluidos en guetos, con un mundo propio. Ahora, esto que ha traído en los países de Occidente, sobre todo en Europa, esta posibilidad donde hoy somos ciudadanos de pleno derecho, también ha traído, como todo, contra, contra revolución, vamos a llamarlo así, y hoy vivimos, me parece, ¿no?, en una discusión otra vez interna de qué mundo queremos, si ese mundo donde somos parte de un todo o un mundo para algunos donde debemos apartarnos y vivir otra vez en, mire, lo escúchelo bien, en guetos. Para analizar esto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del presente, vamos a saludar a un hombre de la casa que se tomó un pequeño recreo necesario y que es uno de los intelectuales e historiadores más importantes de este continente sudamericano. Me refiero al profesor Yehuda Krell. Yehuda, buen día, qué gusto que estés con nosotros. Buenos días, Miki. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Muy bien, bien y muy interesado en lo que podamos charlar sobre esto porque me parece que esta tensión que yo he dicho, de alguna manera, bueno, arranca en ese momento histórico y tiene hasta incluso hoy, bueno, muchos elementos que hacen a esta discusión que a veces ahora en Israel, por ejemplo, y fuera de Israel también, bueno, se recrean de una manera no muy feliz, ¿eh? Algunos que quieren volver al gueto, aunque ya el mundo dijo que no estamos en el gueto, y otros que pensamos que tenemos que vivir en un mundo donde tenemos todos los derechos e incluso el derecho a nuestra propia identidad, pero sin salir de ese mundo abierto. ¿Qué dirías desde lo histórico y después obviamente de tu lectura sociológica, si se puede llamar así, de nuestras particularidades como pueblo? Con mucho gusto, Miki. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Ujú. Vos sabés que cuando uno hace un análisis histórico es fundamental. Nos vamos a ubicar en la Europa central, nos vamos a ubicar alrededor de fines del 1600 y prácticamente todo el 1700. Como dijiste muy bien, el siglo XVIII. Europa va a sufrir enormes cambios por una cantidad muy importante de procesos que se dan simultáneamente. El mercantilismo, el renacimiento cultural, el desarrollo de la ciencia empírica y fundamentalmente el desarrollo de nuevas ideas políticas a partir de los fracasos de las ideas medievales o de la decadencia de las ideas medievales. ¿Qué son esas ideas? Esas ideas son que el hombre tiene derecho a saberlo todo, absolutamente todo. Ningún tópico de la vida le debe ser o estar negado a su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay personas que mantengan la exclusividad del conocimiento y a través de esos saberes guiar al resto, como lo hacían, por ejemplo, las religiones, los teólogos en la Edad Media. El hombre tiene derecho a acceder al conocimiento,
a partir de ideas que tienen que ver con el liberalismo, el individualismo, la propiedad privada, las ideas de John Locke, las ideas de Voltaire, que decía que había que terminar con la tiranía de la Iglesia fundamentalmente. O sea, tenemos que prepararnos para un mundo de los saberes, un mundo del conocimiento. Y ese mundo del conocimiento y de los saberes debe tener accesibilidad a todo hombre que quiera pertenecer a ese mundo del conocimiento. Sin lugar a duda, es un momento bisagra, es un antes y un después, porque estos saberes también entran en la política. Yo decido qué es lo bueno para mí y qué no es lo bueno para mí. No hay orden o no hay tópicos atemporales en los cuales el hombre no puede decidir. El hombre puede decidir en todos los órdenes que atañen a su vida. Dicho esto, podemos entender la convulsión que se va a producir en Europa. Estas ideas, Miki, van a desembocar 100 años después en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Revolución Francesa, ambas a fines del siglo XVIII. Pero si el mundo se abre al conocimiento, el mundo se abre a la libertad individual y la libertad individual caracterizada en la libertad a la propiedad privada. Yo soy libre para decidir qué hago con mis cosas, con mis bienes y mi conocimiento. El mundo judío quiere participar de esta convulsión. No puede quedar afuera. El mundo judío tenía un orden organizacional, institucional, comunitario de hacía 1000 años, que estaba marcado por, muy bien lo dijiste, el separatismo, el gueto, los trabajos que hacían exclusivamente los judíos para no competir con el mundo gentil, idiomas propios, vestimentas propias, y si el mundo me permite o me abre las puertas, ¿por qué no subirme al tren del progreso, entre comillas? Y eso va a ser lo que se va a llamar en el mundo judío la emancipación o previamente la Ascalá, la ilustración. Si Kant me dice, osa saber, tú puedes y debes conocer, yo judío también quiero saber y quiero conocer. Quiero tener acceso a la ciencia, quiero tener acceso al conocimiento, quiero tener acceso al mundo que me rodea, me quiero integrar a la sociedad, quiero separar religión y Estado. La religión no puede inmiscuirse en mi ámbito privado. Lo que yo hago en mi fuero privado es potestad exclusivamente de mi decisión y de mi entendimiento. Quiere decir que el mundo judío europeo va a acompañar esta revolución de las ideas que van a traer revoluciones políticas y organizacionales. El tema que aparece en el mundo judío es cómo mantener su singularidad en un mundo múltiple, cómo mantener su singularidad en un mundo abierto. En la Edad Media, el separatismo me permitía ser diferente a pesar de mi voluntad. Yo no aspiraba a ser un miembro de la gran sociedad. Pero ahora cuando se abren las puertas y el mundo me dice, Señor, no importa lo que usted es, no importa lo que usted piensa, todos los hombres son iguales y todos los hombres deben aportar su real saber y entender, el judío moderno
porque aquí aparece una palabra que se llama moderno, porque lo que estoy haciendo referencia es el inicio de la modernidad. Separar el fuero público del privado, separar religión y Estado y asegurar la plena realización individual de cada persona. Yehuda, dos factores por lo menos que me gustaría que menciones a partir de esta descripción tan clara. Uno, dijiste, el movimiento de la Ilustración, de la emancipación, se da en Europa. Es decir, no se da en todo el mundo, y esto también en términos del mundo judío. Estamos hablando del mundo europeo. Un elemento que quisiera que incorpores, porque de alguna manera los queremos pensar en términos del presente. Y el segundo aspecto, que es una paradoja que quiero incorporar después de lo que te acabo de plantear, es que algunos que salieron a la modernidad, lo voy a llamar así, del mundo judío y se integraron, hoy en esta época, donde supuestamente la razón era la que primaba y el saber, o por lo que sea, estamos volviendo a decir, no, esto no me gustó, quiero volver atrás, quiero volver al mundo del gueto. Quiero estos dos factores. Uno, que esto no se produjo en todo el mundo, y también creo que esta tensión todavía se ve hoy en Oriente y Occidente, por decirlo así, y por otro lado, esta búsqueda en el desconcierto por parte del mundo occidental y de algunos judíos de Occidente emancipados que pretenden volver a un mundo que fue previo a esto y a la modernidad. Vamos al primer punto que me planteás, que me parece sumamente interesante para abordar, para comenzar por ahí. Es correcto lo que decís. La Escalá, el iluminismo, eminentemente es fruto del mundo ilustrado europeo que se da a fines del absolutismo y con los inicios de la democracia. Esta realidad no se va a dar, por ejemplo, en el este europeo. Miki, paradoja, en la misma época que surge la Escalá, la Ilustración en Alemania, surge en el sur de Rusia el hasidismo del Baal Shem Tov. Te estoy mostrando las dos puntas, los dos polos de un antagonismo que se va a dar con mayor profundidad más adelante. El hasidismo en lo que hoy es Ucrania y la Ilustración en lo que es hoy, digamos, Alemania o el centro de Europa, coexisten en el siglo XVIII. Ni hablar en el mundo oriental o el mundo judeo-árabe de la zona del Magreb, va a tener acceso a la Ilustración 100 años más tarde con la aparición del colonialismo británico, francés, belga y holandés en el continente europeo, que van a traer estas nuevas ideas. O sea, estas ideas tienen que tener o tienen un correlato directo con los sucesos políticos locales. El mundo judío de la diáspora, el judío vive las historias de los países en los cuales reside. Sin lugar a duda, el sionismo viene a corregir eso. El sionismo viene luego, a partir del fracaso de los procesos de emancipación, a decir, tú no tienes que ser un furgón de cola de la historia de otros países, tú tienes que ser el hacedor de tu destino según tus necesidades perentorias de tiempos determinados. ¿Qué queremos decir? Nunca en la historia vos podás tener una homogeneidad en el mundo judío en el cual sean procesos abarcativos universales. Ejemplo, y lo conocés muy bien, a la época de los geonitas se le contrapuso la época de los caraítas o el pensamiento caraíta. Al movimiento hasídico se le opuso el movimiento rabínico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La Ilustración
europea va a ser un modelo porque todo el mundo en el siglo XVIII es eurocéntrico. Todos vivimos, América, Asia y África viven alrededor de Europa. Hasta el día de hoy vos seguís calificando o dividiendo la historia según el modelo europeo y no según el modelo americano o africano, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, el gran aporte que va a tener la Ilustración es la separación severa, seria, entre el mundo privado y el mundo público. Eso va a traer al individualismo, esto va a traer al capitalismo, esto va a traer, etcétera, etcétera, todo el mundo que nosotros conocemos del siglo XIX y el siglo XX. Ahora, el gran historiador Shmuel Ettinger hablaba de procesos centripetales y centrifugales. La emancipación, la Escalá es un movimiento centrifugal, del centro a la periferia. Y hoy, en el siglo XX, lo que nosotros estamos viendo, y fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento centripetal que es la exacerbación, y no es casual esta palabra, de los sentimientos nacionales, religiosos y personales en desmedro de los movimientos colectivos. Nos unen pocas cosas y no el mundo. Nos une nuestro pasado religioso, nuestro presente religioso, nuestro pasado nacional y nuestro presente nacional. Esta separación sagrada de público y privado se desdibuja. Y se desdibuja seriamente. Un hecho que desdibuje lo privado de lo público son los populismos y nosotros lo estamos viendo. Uno de los preceptos básicos de la Ilustración es prohibido imponer las ideas por la fuerza a nadie. Y hoy vivimos una regresión de esas ideas. Hoy queremos nuevamente, y no me estoy refiriendo exclusivamente a lo que está sucediendo hoy en Israel, esto lo podemos ver en Polonia, lo podemos ver en Hungría, lo podíamos ver en los Estados Unidos de Trump y hasta diría de Bolsonaro también. O sea, la imposición de ideas públicas que hagan a un sesgo colectivo definido y diferenciado. No todos los hombres somos iguales. Yehuda, es tan claro, y para cerrar solamente pensaba que la historia es esta ida y vuelta permanente, ¿no? Se avanza un paso, se retrocede a veces dos para avanzar tres. Es como que hay una tensión permanente en este devenir y nunca está tan claro. Y hoy vemos cómo, por lo menos a veces, aparecen manifestaciones que uno dice son para ir justamente en ese movimiento que decías antes de ir hacia adentro, hacia atrás, por llamarlo así, en términos de la evolución. La discusión, dijiste, el sionismo vino de alguna manera a plantear, bueno, nosotros seremos los dueños de nuestro destino y no dependerá de ser lo que otros nos pretendan mostrar. Ahora, la discusión ideológica, de alguna manera, también ahí sigue manifestándose, incluso tal vez en la globalización o tal vez por lo que traíamos en nuestro acervo cultural histórico, también ahí la discusión está abierta, ¿no? ¿Qué tipo de modelo queremos como sociedad, esta vez autónoma judía, en la tierra de Israel? Y esto se refleja también, me parece, en el mundo judío de la diáspora. Creo que nosotros estamos en un punto interesante de inflexión. Los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos delicados y difíciles. Permitime solamente
este enfoque, este approach a partir de lo que es el sionismo y lo que aparentemente el sionismo intenta hoy en día. Cuando surge el sionismo y tomamos a los primeros sionistas para no hablar en abstracto, ellos pretenden fundamentalmente crear un Estado democrático moderno al uso europeo. Un Estado laico, de libertades individuales y colectivas para la realización nacional de un pueblo. Que la nación hebrea sea una nación como cualquier otra nación en el mundo, así como se veía a fines del siglo XIX. Parlamento, propiedad privada, propiedad colectiva, ensamble entre lo público y lo privado, etcétera, 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 sin hablar. El cariz que está tomando hoy, o la ruta que está tomando hoy el Estado de Israel, está totalmente alejado de la visión primaria del sionismo del siglo XIX, que también merece una redefinición. Yo comencé a utilizar el concepto de un sionismo teocrático que no estaba en las agendas de hace 150 años atrás. Inclusive el sionismo religioso ortodoxo enfocado por Kalischer, Kook, Alcalay, no tenían absolutamente nada que ver con las posturas de hoy en día. Hablaban más de una alianza entre la Torá y el trabajo de la tierra, entre la fe y la liberación de la tierra. Lo que nosotros estamos viendo hoy es una redefinición de lo que tiene que ser o debería ser o se piensa que debe ser un Estado que tenga un sesgo teocrático, que es diluir el fuero y el campo privado del campo público. Y eso es una nueva definición de lo que se debe entender como nacionalismo. Esto no es el nacionalismo liberal o el nacionalismo a ultranza de Jabotinsky o de Begin. En absoluto. Esto es interpretar la política de un Estado como una herramienta para cumplir con las verdades eternas. Nos estamos acercando a una concepción teocrática. ¿Cuál es el criterio? El que te dicen los nuevos políticos. No tenemos derecho a renunciar a ninguno de los grandes hechos o las grandes ideas y las debemos conservar tal cual fueron escritas en el antaño. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No solamente hay un cambio circunstancial político, sino hay un enorme debate que se abre en la sociedad, un serio debate que se abre con la sociedad sobre el lugar de la religión, el lugar de lo público, el lugar del privado, y si esto continúa, va a tener aristas también en otros campos, como el campo económico, el campo académico, qué puedo estudiar y qué no debo estudiar, etcétera, etcétera. Procesos históricos, a estar atentos, mirarlos. Para eso hay que tener buenos maestros que pueden poner esta película de alguna manera para comprender estos procesos que nunca son lineales. Querido Yehuda, un tema apasionante para seguir y un tema muy actual, porque se da en la realidad judía y se da más allá también de la realidad judía. Un tema que se está repitiendo en cada lugar del mundo, más allá de las particularidades de cada lugar. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias como siempre. Es un gusto estar contigo. El profesor Yehuda Krell,
tema para escuchar, para pensar y para a partir de pensar entender qué es lo que nos está pasando.